Yo la búsqueda que hago, finalmente, es con ganas de matarlos, con ganas de molerlos, con ganas de triturarles todos los huesos de su cuerpo y no matarlos, dejarlos para que el resto de su vida no pudieran caminar, no pudieran empuñar nada. Lo que sí me arrepiento es de haber confiado en un sistema de justicia, de impartición de justicia que no existe en este país. Las palabras de Eduardo Gallo son duras, pero son las de un hombre que bajó al infierno y vivió para contarlo. En el año 2000, una pandilla secuestró a su hija Paola. Ante el riesgo de perder lo que más quería, él no tenía ningún reparo en pagar el dinero que solicitaban los delincuentes ni seguir al pie de la letra sus órdenes. Sin embargo, la obediencia del progenitor fue resarcida con sangre y dolor. Su pequeña fue vilmente acribillada, sumándose a la interminable lista de víctimas mortales del narcotráfico mexicano. Ese trágico crimen fue suficiente para transformar a un amoroso hombre en un cazador experto que decidió dedicar su vida a atrapar y castigar a aquellos que le arrebataron lo que más quería. En esta nueva entrega de Militarmente vamos a conocer la sanguinaria historia de Eduardo Gallo y cómo logró capturar uno por uno a los responsables. Una travesía que le demandó dejar de lado su humanidad para transformarse en el terror de los asesinos de su hija. Desde hace años, México se encuentra azotado por la delincuencia organizada. Si bien su vertiente más conocida es el trasiego de estupefacientes, lo cierto es que ese negocio se extiende en diferentes ramas igual de nefastas, incluyendo el secuestro extorsivo de civiles. La abducción de personas es uno de los karmas principales de la nación azteca, registrando miles de casos al año, muchos de los cuales culminan en hallazgos grotescos de cuerpos torturados y sin vida. Ante esa triste realidad, los ciudadanos tratan de creer que nunca les tocará vivir en carne propia ese horror, pero las tragedias suelen llegar sin previo aviso. Así fue justamente como lo experimentó Eduardo Gallo, a quien el crimen organizado le arrebató lo que más quería. No puedes entender que eso está sucediendo. Y cuando digo no lo puedes entender, verdaderamente entra un bloqueo mental ya no quieres saber, pero sabes que lo tienes que resolver, ¿no? Paola Gallo, hija de Eduardo, era una muchacha de tan solo 25 años dedicada al trabajo y a su carrera de psicología, la cual logró culminar con muchísimo esfuerzo a principios del año 2000. El horizonte parecía prometedor, pero todo cambió el 9 de julio de ese mismo año, cuando nubes negras terminaron transformando la ilusión en tragedia. En esa jornada la muchacha se encontraba en su casa ubicada en Tepoztlán, estado de Morelos, cuando recibió una visita indeseable. Lo que acabas de ver es un clásico operativo de secuestro perpetrado por criminales mexicanos. Fue esa misma metodología brutal que utilizaron los captores de Paola para arrancarla de su hogar. En horas de la tarde, hombres encapuchados y armados con rifles de asalto se apersonaron y golpearon con fuerza la puerta principal de la vivienda Gallo. A los pocos segundos el equipo delictivo estaba dentro de la casa, registrando metro por metro. Así fue como Paola terminó como rehén, siendo trasladada de inmediato a una localización no revelada, donde fue mantenida en cautiverio.
2 días después del secuestro, los malandros se comunicaron con Eduardo para informarle la situación y presentarle sus demandas. Querían dinero, mucho, y aseguraban que si no lo recibían, iban a cometer actos infames contra la joven. Para comprobar que no era una broma, los criminales permitieron que Paola tomara el teléfono por algunos instantes para conversar con sus progenitores. La prisionera se despidió con un «dile a mamá que la amo», y ni ella ni su padre sabían que esa sería la última conversación que tendrían. Desde el día del secuestro, Eduardo Gallo vivió un infierno cuyas llamas consumían todo lo que él amaba. Su primer impulso fue acudir a las autoridades para solicitar asistencia y ser asesorado en cómo proceder ante una situación tan delicada y peligrosa. Cuando yo sé del secuestro de mi hija, sí, lo primero que hago es contactar a la autoridad federal, en aquel entonces la Policía Federal Preventiva, quienes me dan la asesoría para negociar el secuestro. Sin duda, digo, es una experiencia terrible, pero digo, cuando a tu ser querido resulta que lo tienes que comprar como una mercancía, todo cambió. Sí. Lo cierto es que los agentes fueron de muy poca ayuda a la hora de tomar decisiones importantes. Aún así, el padre estaba convencido de que la única manera de recuperar a su pequeña era colaborando con la ley, siguiendo con atención las indicaciones que le daban los oficiales. Después de todo, ellos eran los profesionales en la materia. Pese al dolor de Gallo y su constante presencia en destacamentos e instituciones, las autoridades estatales y federales dedicaron la mínima atención al caso. Apenas un par de agentes y funcionarios se movilizaron a las propiedades de la familia para tomar fotografías de la escena. Temeroso de perder lo que más amaba, el hombre abonó cada centavo que le demandaron los secuestradores, con la esperanza de que así se reencontraría con su pequeña. Pero el destino le guardaba un revés tan desagradable como morboso. El 16 de junio del 2000, Eduardo recibió la peor de las noticias. Un oficial de policía se presentó a su puerta con rostro compungido, y el padre supo de inmediato de qué trataba aquella visita nefasta. Ese mismo día, en horas de la mañana, había sido asesinada Paola durante un confuso incidente en que los captores fueron rodeados por una pandilla rival, lo que desató un brutal tiroteo. En ese contexto caótico, 2 balas fueron en dirección a la inocente muchacha. En su cráneo había 2 agujeros que la condenaron a morir casi de inmediato en las calles de Morelos. Minutos después arribó la justicia, pero solo a tiempo de limpiar el desastre dejado por los sicarios. Eduardo Gallo y toda su familia estaban desolados. Habían cumplido al pie de la letra las demandas de los criminales y también habían tomado los consejos de la justicia para proceder en una situación tan delicada. Sin embargo, todo ese cuidado terminó siendo totalmente inútil. Paola había sido acribillada y ya no podía hacer nada para escucharla reír nuevamente. Lo peor es que la justicia no le deparaba noticias alentadoras, sino más disgustos y decepciones. Lo que sí me arrepiento es de haber confiado en un sistema de justicia, de impartición de justicia, que no existe en este país, que me ha llevado 10 años de juicios, que sigo en juicios, que parece mentira que 10 años después, y después de que yo fui el que los investigó, los puso, los detuvo, todo lo que digan, todavía tenga yo que seguir en juicios. Para la fiscalía, el caso ya había sido cerrado. El culpable de la muerte de Paola había sido uno de los detenidos en la escena del crimen junto al cuerpo de la víctima. Le decían el Apache 2 y tenía un largo prontuario de colaboración con el crimen organizado local. Sin embargo, el padre no estuvo de acuerdo con el veredicto. Había algo que lo incomodaba y le parecía absolutamente desprolijo. La negativa a profundizar en la oleada de secuestros que azotaba Tepoztlán
así como la clausura de toda investigación dio mala espina a Gallo. En entrevistas con medios televisivos dejó en claro su postura. No es posible que mi hija muera como consecuencia de un pleito de bandas y resulte que la banda tenía 5 elementos hombres, de los cuales 3 están muertos, un prófugo y un detenido. Estos tipos me están tomando el pelo. Así fue como el progenitor se dio cuenta que absolutamente todo el sistema mexicano estaba viciado y corrupto. Hay policías que están infiltrados, o más bien, digámoslo así, corporaciones policíacas infiltradas por la delincuencia, y esos policías se convierten en brazos que actúan por parte de la delincuencia, y entonces la delincuencia o el cártel X les pide que se encarguen de matar a fulano, sutano, mengano, perengano, pero hay ocasiones en las que la policía no se convierte en ese brazo armado que los mata, sino en el brazo armado que los captura para entregárselos. Lo que indica Eduardo Gallo es triste, pero cierto. Sin la coalición entre autoridades y delincuentes, sería imposible registrar la cantidad de crímenes que se reportan en suelo azteca. Es evidente que hay una sociedad infame entre ambas partes, y los mayores afectados por esa alianza son los civiles, quienes deben sufrir pérdidas insoportables que los traumatizan de por vida. Pero no solo eso. También deben ver cómo los policías que presuntamente están allí para protegerlos son en realidad empleados de los mismos capos que transforman las ciudades en zonas peligrosas y caóticas. Y hay otros casos en los cuales la policía simplemente hace los ojos ciegos y no se da por enterada de que los grupos delictivos están acabándose entre sí o en alguna zona están actuando. Es un ecosistema infame y este padre se hartó de ser un simple espectador de ese mundo perverso. Gallo decidió que iba a investigar por su propia cuenta lo ocurrido con su hija. Él era un hombre perspicaz e inteligente. Estaba seguro de que haciendo las preguntas adecuadas a la gente correcta, podría dar con información clara sobre qué banda fue la que secuestró a su pequeña Paola. No estaba seguro de qué haría una vez que llegara a ese punto, ni cuál sería su reacción al mirar al otro lado del telón. Tal vez lo que descubriera sería demasiado horroroso como para soportarlo, pero aún así era preferible una verdad repugnante que una mentira confortable. El método investigativo de Gallo fue bastante sencillo. Hizo preguntas. Primero se entrevistó con víctimas, luego con victimarios apresados y por último con vecinos de las zonas más peligrosas de Morelos. Fue secuestrada de mi casa de Tepoztlán y entonces pues fue empezar a ver en Tepoztlán quién sabía de secuestros, quién sabía de alguien que hubiera sido secuestrado. Una vez que conseguí algunos nombres, buscar entrevistarme con esas personas, que me platicaran cómo habían sido sus secuestros, a qué horas, cuántas personas, qué tipo de calzado tenían, cómo hablaban, las alturas, la complexión física, toda una serie de puntos. Y entonces empecé a encontrar el modus operandi coincidente con otros secuestros. La búsqueda de Eduardo fue desesperada y caótica. Sabía que no podía contar con las autoridades para ningún tipo de asistencia, por lo que se iba a exponer por completo a llamar la atención de sicarios y asesinos. Era una labor arriesgada, pero el hombre ya no temía a absolutamente ninguna represalia. Ya experimentado el dolor máximo, en su corazón solo había lugar para la venganza y las oscuras ideas que atormentan su alma. De a poco fue recolectando datos, construyendo un mapa mental de la delincuencia en su región, para así poder entrar en acción. Pronto se dio cuenta de que el caso de su hija no había sido un crimen sencillo, sino que era parte de algo mucho más grande. No estaba solo ni había sido la única víctima. Se trataba de una brutal oleada que azotaba a la región desde hacía muchos años.
siempre era metiéndose a la casa, siempre era enmascarados. En el caso de mi casa, bueno, se metieron con máscaras de luchadores para no ser identificados. Se llevaban el coche de la propia víctima para poderla secuestrar. Entraban a la casa sin autos, brincándose bardas y usaban el coche de la víctima para salir. Entonces empecé a encontrar las coincidencias y bueno, pues a partir de ahí dije, ok, ya sé que estoy hablando de un grupo más o menos organizado. Pese a la gravedad de los hechos, estaba claro que la policía no tenía ningún tipo de interés en detener las actividades de ese grupo delictivo. Ya sea por falta de capacidad o por motivos aún más oscuros, la ley dejaba que una banda de secuestradores actuara con total libertad en Morelos. Identificada la pandilla y su modus operandi, era momento de ponerle rostro y nombre a los integrantes de ese grupo infame. Por lo general, los vecinos de Morelos tenían miedo de hablar, temían que cualquier dato brindado pudiera ponerlos en peligro, ya que las calles no le pertenecen a la justicia, sino a los delincuentes. Esto es aún más claro si tenemos en cuenta que esos mismos secuestradores son los jefes de los agentes de policía. Es por eso que colaborar con la causa de Eduardo Gallo era una decisión valiente por parte de los civiles. Por su parte, el padre era un gran orador y se tomó el trabajo de convencer a cada uno de los testigos que brindó información fundamental para identificar a los responsables de la muerte de su pequeña. La investigación fue una época dura para Gallo. Su fe y bondad fueron reemplazadas por una sed de venganza que jamás había experimentado. Su mente pensaba en aniquilar, imaginando métodos de tortura y asesinato brutales que pudieran devolverle a su hija, aunque sea por un segundo. Pero en el fondo sabía que no había crueldad suficiente como para sentirse satisfecho y que la única manera de saciar sus ansias de violencia era convirtiéndose en un monstruo. Yo la búsqueda que hago, finalmente, no es una búsqueda, probablemente, digo, mal haría yo en decirlo, es con ganas de matar, con ganas de molerlos, con ganas de triturarles todos los huesos de su cuerpo y no matarlos, dejarlos para que el resto de su vida no pudieran caminar. Durante su investigación, Gallo se enfrentó a sus peores demonios. Sintió el deseo concreto de acabar con la vida de aquellos que lo perjudicaron. Y no solo eso, sino que ansiaba hacerlos pagar con creces todo el dolor que había vivido la familia Gallo. No bastaba con matarlos, su sueño era hacerlos experimentar lo mismo que había sentido su hija Paola durante ese tenebroso cautiverio que terminó acabando con su vida. Al mismo tiempo, en su corazón germinó un sentido de justicia comunal, de resguardo de sus vecinos y amigos, a quienes el padre quería proteger de experimentar un dolor enorme como el que él había sufrido. Cuando vives una terrible experiencia como la que nos ha tocado vivir, de alguna manera no quieres que eso lo vivan otras personas. Tú ya conociste el dolor, sabes lo profundo que es y no quieres que otro ser humano lo viva. Y entonces empiezas a actuar tratando de evitar que eso se repita, tratando de evitar que ese tipo de sensaciones tan dolorosas, tan tremendas, las pueda vivir otro ser humano. Y te vas involucrando y entiendes que la justicia no es algo que baja del cielo así por accidente, sino es algo por lo que hay que luchar, por lo que hay que estar peleando. Impulsado por el deseo de honrar la memoria de su pequeña, Eduardo continuó con su investigación. Las semanas se volvieron meses y los meses decantaron en un año completo de preguntas, respuestas e intrigas. De a poco el hombre se hizo cada vez mejor detective, realizando las preguntas adecuadas y convenciendo a la gente apropiada de testificar en el caso. Finalmente, la implacable búsqueda de Gallo dio resultado. Uno a uno, los integrantes de la pandilla de secuestradores comenzaron a caer. Y entonces, bueno, pues cayó el primero, ¿no? Pues yo no sé si Dios me escuchó o no, yo no sé si mi hija intercedió,
Pero lo que sí te puedo decir es que no me arrepiento de haber respetado finalmente su vida. Me arrepiento de que, pues, no sé, de que no haya yo sido más rápido. Me dediqué 2 años y medio para encontrarlos. Ojalá lo hubiera yo podido hacer en 6 meses. Luego de varias detenciones y allanamientos, uno de los nombres que destacaba entre testigos y sospechosos era el de Antonio Barragán Carrasco, quien era señalado por muchos como quien inició el tiroteo en el que los secuestradores acribillaron a Paola. Gallo se propuso a cazarlo y a tratarlo como el animal que era. El 22 de septiembre de 2001, el padre llegó a la comunidad de San Quintín, en el estado de Baja California, junto con un policía del estado. Había recibido información de que en ese poblado trabajaba Antonio Barragán Carrasco como jornalero agrícola junto con su hijo. Era una manera de alejarse de la atención policial de forma temporal hasta que fuera propicio volver a las andadas. El policía y Gallo fueron preguntando hasta dar con la casa de Antonio. Allí se encontraron con su esposa, quien a regañadientes les dio las referencias del lugar donde trabajaba su pareja. Cuando lo tuvo frente a él, Gallo golpeó brutalmente a Antonio, le quitó la paga recién obtenida por su labor y lo amenazó. Si no se incriminaba por haber participado en el secuestro, Gallo iba a matar a sus hijos e iba a violar a su hija de 16 años. El padre se había transformado en un animal cazador cuyo apetito le demandaba sangre. No había límites morales para su cruzada. Esa noche, y con ayuda del oficial de policía, Eduardo Gallo le arrancó a los golpes una confesión a Antonio Barragán Carrasco. El delincuente fue torturado con toques eléctricos que le provocaron ampollas y quemaduras, según consta en el examen médico de la Comandancia de Ensenada, Baja California. Al día siguiente lo trasladaron a Tijuana para subirlo a un vuelo nocturno hacia la Ciudad de México. De ahí a Cuernavaca, Morelos, a la Procuraduría de Justicia del Estado. Entre las 4 y 10 de la mañana, de acuerdo con el testimonio de Antonio, tanto los policías como el propio Eduardo Gallo le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y lo golpearon en el cuerpo. Los impulsos del padre le demandaban acabar con la presa, pero algo en su conciencia evitó que tomara la decisión final. Y en ese momento me confronté conmigo mismo sobre la base de bueno, esto no es lo que les enseñaste. De si tú pudieras ver a tu hija y tu hija te viera matándolos a palos, ¿qué es lo primero que diría tu hija? Oye, pues papá, fuiste un fraude, porque me enseñaste lo que no prediqué. Predicabas lo que no podías. Luego de la golpiza, Antonio terminó en el penal de Atlacholoaya, Morelos, pero las torturas no cesaron. Por varios días, Eduardo Gallo lo visitó en el módulo con la autorización del director del lugar, a quien Gallo le pagaba para que lo dejara entrar. Fueron 5 días consecutivos durante los cuales siguió golpeando a Carrasco hasta que lo detuvo el mismo director del penal, porque creía que el preso se iba a morir por los golpes, lo cual sería una pésima publicidad para el establecimiento. Después, por consigna de Gallo, el criminal estuvo aislado en una celda de castigo por 1 año y 3 meses, a pesar de que él ya se había incriminado de haber participado en el tiroteo donde murió Paola para que no lo siguiera torturando. Antonio estuvo sin sentencia de 2001 hasta el 13 de enero de 2015, cuando lo sentenciaron a 33 años de prisión por homicidio calificado y asociación delictuosa. No fue el único. En total, 5 criminales fueron arrestados como producto de la investigación de Eduardo Gallo, todos relacionados o al secuestro o al tiroteo que acabó con la vida de Paola. Uno de ellos, el líder de la pandilla, Francisco Zamora Arellano, fue condenado a 40 años de prisión. Era el cierre de una lucha larga y dolorosa, pero también muy necesaria.
Pese a los éxitos conseguidos, Gallo tiene en claro que el problema que azota a México no es unidimensional, sino que se trata de una bestia de múltiples cabezas que debe ser atacada desde todos los flancos posibles. No es nada más un tema de seguridad, tenemos un grave problema que no solo es la seguridad, es la falta de justicia. Yo te diría que el principal aglutinador de la gente que estaba en la marcha era que en el caso de los delitos que los habían agraviado, no había habido justicia. Y cuando volteábamos hacia la justicia, estábamos en ese proceso, surge precisamente en la Cámara de Diputados una serie de procesos irregulares para aprobar unas reformas a la Ley de Seguridad Nacional que violentaban el Estado de Derecho en perjuicio de los ciudadanos para poder llegar a una mayor militarización. Tras lograr justicia para su hija, Eduardo Gallo se involucró en las causas sociales relacionadas a secuestros y violaciones de derechos humanos por parte de cárteles narco. Sin embargo, su accionar vengativo generó opiniones divididas luego de que algunos de los detenidos por el caso señalaran que los torturaron para confesar el crimen de Paola. Más allá de la polémica suscitada por los métodos poco ortodoxos que empleó este padre con el corazón roto, lo cierto es que su historia inspiró a millones de civiles que padecieron un tormento similar. En la figura de ese padre valiente encontraron un símbolo para poder seguir adelante y demandar justicia. Mucho de lo que yo logré en cuanto a encontrarlos finalmente, ponerlos en manos de la justicia, y no solo en el caso de mi hija, yo llevé a la mesa de la Procuraduría las investigaciones de otros secuestros que sirvieron para sentenciar a estos sujetos por secuestros cometidos por la misma banda y por homicidios también cometidos por la misma banda. Desgraciadamente, a casi 25 años de la muerte de Paola Gallo, la situación en México continúa siendo extremadamente delicada. Para que tengas una idea, en 2017 los medios oficiales confirmaron que se cometieron 1.390 secuestros, de los cuales se denunciaron apenas una fracción por temor a las represalias que podrían tomar los criminales. Desde entonces el número de crímenes ha variado, pero siempre se ha mantenido altísimo y con una muy escasa cantidad de rescates efectivos. Ya se lo llevaron. Ahí van a dejar el coche. No, se lo llevaron. No, dejaron el coche. No. Por lo general, los casos culminan con la muerte de la víctima, sin importar si sus allegados hacen o no el pago correspondiente al rescate. Ante esta dura realidad, son los civiles quienes han tenido que tomar cartas en el asunto, colaborando con las investigaciones o luchando por su cuenta para exigir justicia y acción completa por parte de las autoridades. De esta manera llegamos al final de un video impactante pero real. Si te gusta este tipo de contenido, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones de este canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.